Una de las mejores y más rentables formas de invertir nuestro capital es invertirlo donde hay menor competencia de mercado. Por eso, invertir en compañías las cuales son líderes de su sector o casi manejan un monopolio del mismo es invertir a caballo ganador. Por eso, en este vídeo te voy a mostrar las 5 mejores compañías casi monopolio de sectores específicos para poder invertir y sentirnos tranquilos esperando ver crecer nuestro capital. Vamos a ver a qué sector pertenecen, dónde serían las zonas más óptimas de inversión y por qué son inversiones seguras. Y si este vídeo tiene mucho apoyo, subiré al canal la segunda parte con 5 compañías más. Darle like, comenta si te gustó el vídeo y si ya tienes estas compañías en tu portfolio. Así que magos, poneos cómodos, que empezamos. Pues muy bien, mago, y empezamos con la primera compañía, que en este caso sería T-Mobile. T-Mobile pertenece al sector de servicios de telecomunicaciones inalámbricas. T-Mobile es el segundo mayor proveedor de servicios inalámbricos en Estados Unidos, con 25% de cuota de mercado, detrás de Verizon, con un 30%, tras la fusión con Sprint en 2020. T-Mobile consolidó su posición controlando una red 5G que cubre más del 98% de la población de Estados Unidos. Las barreras de entrada son altas debido a los costos de infraestructura, torres, espectro de frecuencia y licencias reguladas por la FCC. ¿Por qué casi es un monopolio? Junto con Verizon y AT&T forman un oligopolio en el mercado de telecomunicaciones en Estados Unidos, con un control significativo sobre el acceso a redes móviles. Su liderazgo en 5G le da una ventaja competitiva en velocidad y cobertura. Según análisis de mercado, T-Mobile ha ganado cuota de mercado rápidamente gracias a su red 5G y precios competitivos, limitando la entrada a nuevos competidores. Bien, pasamos ahora al análisis técnico. Vamos a ver T-Mobile, a ver si se encuentra en buena zona de compra. Podemos ver gráficamente que la estructura del mercado es claramente alcista, la tendencia es súper alcista. Cualquier tipo de retroceso que nos deje buena confirmación sería una oportunidad de inversión, ¿vale? Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes de largo plazo. Recordad que estamos en un gráfico mensual, ahora bajaremos un poquito de temporalidad. Aquí había una zona clara de resistencia. Mirad cómo el precio finalmente la acabó rompiendo con esta gran vela mensual. Desde ahí una pequeña consolidación y explosión alcista, ¿vale? Aquí que tenemos un impulso, un pequeño retroceso. Vamos a trazar el fibo de este movimiento, a ver a qué nivel de retroceso llegó. Y bueno, no testeo el nivel 61 por muy poco. Ahora que podemos ver un nuevo movimiento alcista, un nuevo retroceso. La vela del mes pasado fue una vela que cerró en negativo, pero bastante alejada de los mínimos. Si trazamos ese fibo del último impulso, nos podemos dar cuenta como ahora se encuentra en una zona bastante óptima en retroceso del fibo, ¿vale? Esto no significa que el precio obviamente no pueda continuar cayendo y venir a testear o la zona de soporte y el mínimo anterior, ¿vale? O incluso hacer un retroceso más profundo a la directriz de los mínimos crecientes, ¿vale? Pero eso son suposiciones, veremos cómo se sigue comportando el precio. La vela mensual sería interesante esperar el cierre, quedan 6 días, si cierra por encima del 50% podríamos tener una confirmación de compra, ¿vale? Vamos a bajar de temporalidad, gráfico semanal. Podemos ver como el cierre de la semana pasada fue un cierre bastante positivo, una vela martillo. La vela esta semana ha sido una vela de cierta indecisión, pero de momento el cierre es por encima del nivel 50, ¿vale? ¿Qué podemos bajar? ¿Qué podemos determinar si bajamos a un gráfico diario? Bueno, que el precio ya en el retroceso es incapaz de hacer un nuevo mínimo. De hecho, con esta vela del miércoles 14 de mayo ya ha dejado un mínimo ligeramente creciente, ¿vale? Aquí que podemos ver unos máximos decrecientes. Es como si el precio estuviera creando una consolidación tipo triangular. Y si detectamos a inicios de esta semana que viene alguna ruptura de la directriz, podríamos tener ya la buena confirmación de compra.
Aquí hay un máximo anterior, una zona clara de resistencia en torno a los 246, pero si por ejemplo lunes, martes, miércoles detectamos la ruptura de la directriz, lo que tendríamos que hacer es agarrar esta altura de esta consolidación, proyectarla en la ruptura y eso nos va a dar una potencial zona objetivo, ¿vale? Yo lo pongo a modo de ejemplo, pero mirad, prácticamente sería volver nuevamente a la zona de máximos. Luego ya veremos cómo el precio reacciona, ¿vale? Pero en principio este sería el objetivo para el mediano plazo. Desde donde se encuentra el precio ahora podríamos tener una recuperación en torno del 12-13%, incluso más, ¿vale? Si trazamos Fibo del último impulso, podemos guiarnos un poquito por lo que serían las extensiones del Fibonacci, y el 127, que sería nuestro target número 2, obviamente son los 298. Hasta ese target sería una subida en torno al 20%, ¿vale? Primero nos vamos a fijar el objetivo del máximo anterior, más o menos un 14% de subida, la verdad que me parece bastante interesante, y como ya hemos visto es una clara compañía ganadora, ¿vale? Estructura a largo plazo claramente alcista. Cualquier tipo de retroceso que deje confirmación es una oportunidad de compra. Continuamos con Procter & Gamble, de la industria de productos de consumo, higiene y cuidado personal. Procter & Gamble controla una cuota significativa en múltiples categorías de productos de consumo, como detergentes, más del 60% del mercado estadounidense con marcas como Tide. Cuidado del cabello, 20% con Pantene. Y productos para bebés, 40% con Pampers. Su portafolio de marcas globales y su red de distribución masiva crean barreras de entrada, ya que los competidores enfrentan dificultades para igualar su escala y reconocimiento de marca. ¿Por qué casi es un monopolio? Su dominio en categorías específicas de bienes de consumo, junto a su poder de negociación con minoristas y economías de escala, le permiten mantener precios altos y márgenes robustos. Informes de mercado indican que Procter & Gamble lidera en varias categorías de productos, con una cuota de mercado que supera a competidores como Unilever y Colgate-Palmolive. Bien, pasamos al análisis técnico. Podemos ver que esta compañía también gráfico mensual es la estructura claramente alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Obviamente tiene retrocesos profundos como todo tipo de compañía, pero podemos ver que sería invertir también en una empresa súper rentable, súper robusta a largo plazo, ¿vale? Vamos a detectar a ver si se encuentra en buena oportunidad de compra. Por aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes. Podemos ver cómo el precio se encuentra bastante cercana a esa zona. Luego aquí había una directriz de máximos decrecientes. Vamos a trazarla por aquí. Después de esta gran consolidación, tenemos la ruptura al alza. Si medimos la altura de este triángulo, ¿ves? Es como si esto, teniendo en cuenta esa directriz, si medimos esta, ¿vale? Es como si el precio hubiera hecho tipo triángulo en consolidación que rompió al alza. Por lo tanto, lo que podemos hacer es agarrar la altura de esta consolidación, de este mínimo, aquí proyectamos en la ruptura y eso nos va a dar una zona objetivo, ¿vale? Más o menos hasta los $200 prácticamente. Ahora vamos a acomodar nuevamente la directriz de largo plazo, ¿vale? Mínimos crecientes, ahí, como hemos visto, esta vela de este mes está muy cercana a esa zona. Aquí hay una zona de soporte importante, ¿vale? Zona de compra obviamente si el precio cae, pero bueno, en principio si aguanta esa directriz tendremos la oportunidad de compra. La vela del mes pasado sinceramente no es una buena vela, es una vela bastante negativa. Este mes parece que sí que está teniendo una reacción bastante positiva, y bajando de temporalidad gráfico semanal podemos ver que el precio se encuentra en una zona de soporte importante, ¿vale? Todo esto, zona de soporte clara. Tenemos manipulación de los mínimos anteriores, eso es una señal bastante positiva. ¿Y qué podemos ver? Pues una zona clara de resistencia, todo esto de aquí, ¿vale? Esa sería la primera zona objetivo. Si luego acaba rompiendo al alza, es como si esto fuera tipo canal lateral, que acaba rompiendo al alza, ¿vale? Entonces, ¿qué haríamos? Agarrar la altura de este canal, proyectarla en la ruptura, y eso nos daría una posible zona objetivo un poquito más alta
de lo que ya teníamos marcado anteriormente del triángulo, ¿vale? Esto todavía no ha sucedido, pero podíamos tener esa posible zona objetivo en torno a los $200. Si bajamos de temporalidad un gráfico diario, podemos detectar aquí que un cambio de estructura. Aquí había una directriz de máximos decrecientes, el precio sí que la está utilizando ahora como posible zona de resistencia, pero mirad, si nos damos cuenta, aquí había o ha creado tipo doble suelo, obviamente el objetivo es la directriz, pero si el precio hace algún tipo de retroceso, como ya empezamos a tener nuevamente máximos crecientes, este era el máximo más bajo, ahora tenemos un máximo más alto, máximos crecientes, estaríamos esperando algún tipo de retroceso para que deje un mínimo nuevamente creciente y tener un cambio de estructura. Veis que aquí la estructura es bajista, el precio ya es incapaz de hacer un nuevo mínimo más bajo y aquí máximo, máximo, máximo. Vemos el cambio de estructura, pues aquí sería eso, esperar un retroceso del último impulso, a ver si lo hace y desde ahí intentar posicionarnos en compra, ¿vale? ¿Es un buen momento para comprar ahí? Bueno, pensamos que lo más óptimo sería intentar esperar retroceso, pero muchas veces esperamos retroceso y el precio luego no lo hace, ¿vale? Entonces desde ahí podríamos intentar comprar una parte de lo que destinemos a esta inversión, pero si acaso hace algún tipo de retroceso, desde ahí intentar comprar, ¿vale? El primer objetivo obviamente va a ser toda esta gran zona de resistencia, que hay varias zonas de liquidez importantes, como por ejemplo este máximo de los 180,43 y luego por aquí tenemos otro máximo también relevante, ¿vale? Por lo tanto sería esa zona objetivo y como hemos visto, si rompe al alza pues tendríamos el doble o la altura del canal proyectado, ¿vale? Desde donde se encuentra el precio ahora a este objetivo mínimo sería una subida aproximada de un 8%, sí que es verdad que no es mucho, pero luego tenemos los objetivos del triángulo anteriormente, de este gran triángulo, a los 197, ahí podríamos tener una subida en torno al 19% y si finalmente acaba rompiendo la consolidación lateral, tendríamos una subida en torno al 22%, ¿vale? Primer objetivo 8%, 8,5%, no está nada mal y luego ya veremos cómo reacciona, ¿vale? Pero en principio, compañía también para invertir al mediano o para invertir, mejor dicho, al largo plazo. No hemos repasado dividendos, también da dividendos, pero la estructura es claramente alcista, ¿vale? Continuamos con la tercera compañía, en este caso es Boeing, en el sector aeroespacial, de fabricación de aviones comerciales y defensa. Boeing junto a Airbus forman un duopolio en el mercado global de aviones comerciales, con el 50% de la cuota de mercado en Estados Unidos y globalmente. También es un contratista clave en defensa, 25.000 millones en contratos en 2024. Las barreras de entrada son altísimas debido a los costos de desarrollo de aviones y certificaciones regulatorias. ¿Por qué es casi un monopolio? Su posición en el duopolio aeroespacial, junto con contratos gubernamentales y su experiencia en fabricación, le otorga un control significativo. Informes de mercado señalan oportunidades en el sector aeroespacial, con Boeing beneficiándose de la recuperación de la demanda de aviones comerciales. Pues bien, pasamos al análisis técnico de Boeing, gráfico mensual, también compañía claramente alcista. Obviamente por aquí ha tenido sus problemas, ¿vale? De cuando algún avión pues, no ha funcionado bien o cualquier cosa, pues la compañía obviamente ha entrado en la cotización, entró en pánico. Pero si nos fijamos bien, los mínimos son crecientes, ¿vale? Por aquí tenemos una directriz de largo plazo. Podemos ver cómo esa directriz es bastante robusta. Luego sí que es verdad que tenemos una directriz por aquí de máximos decrecientes. Una posible zona objetiva obviamente sería venir a testear nuevamente esa zona de resistencia. Y luego vamos a ajustar un poquito por aquí lo que sería la directriz, teniendo en cuenta esa. Pero mirad, por aquí tenemos estos mínimos de aquí. Y luego tenemos esta zona de soporte, ¿vale? Zona de soporte, oportunidad de compra. Podemos ver como la vela del mes pasado ha sido una vela bastante volátil, pero el cierre es súper positivo. Liquidó el mínimo anterior, eso también es relevante y bastante positivo, zona de compra. Y luego vamos a bajar de temporalidad a ver si se encuentra en buena oportunidad de inversión. Vamos a un gráfico semanal. ¿Qué podemos ver en este gráfico? Teníamos una zona clara de resistencia. Todos estos máximos de aquí, mirad, fijaos bien, desde este a todo esto, ¿vale? Esa zona de resistencia iba
desde los 189 hasta los 195 aproximadamente. La vela semanal de la semana anterior ha sido una vela que rompe claramente el máximo anterior, por lo tanto esta estructura ya estaría, o esos máximos mejor dicho, ya estarían rotos al alza. Entonces lo que vamos a esperar en esta compañía es algún tipo de retroceso, a ver si lo hace, o bien esta zona de resistencia la vuelve a convertir en soporte y desde ahí nos deja buena vela para intentar comprar, o hace un retroceso un poquito más profundo, ¿vale? Vemos la media móvil de 200 sesiones que anteriormente con esa vela, mirar cómo fue una zona de resistencia, luego la rompe, puede ser que lo vuelva a convertir en soporte, ¿vale? Como esta semana tenemos cierto interés vendedor con esta vela que cierra en negativo, pero es ciertamente de indecisión, vamos a trazar el FIBO de todo el movimiento y vamos a marcar las posibles zonas de compra. Yo siempre suelo marcar el 38-50%, nunca descarto el nivel 61 porque muchas veces testea este nivel y al precio continúa con el movimiento alcista, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ahora mismo no sería la mejor zona de compra, obviamente podemos esperar retroceso y luego no lo hace, pero definitivamente yo esperaría como mínimo un retroceso a la zona o a la media móvil más o menos por los 188 y desde ahí intentar la primera compra siempre y cuando deje buena confirmación. ¿Por qué? Porque el precio puede continuar cayendo, ¿vale? Pero esa sería mi primera zona de compra, los 188. Si vamos a un gráfico diario podemos ver el gran movimiento alcista. Aquí tenemos la superación del máximo anterior, este era el máximo, ahora tenemos otro máximo más alto. Ahora sería cuestión de esperar un mínimo creciente. Vemos el mínimo, otro mínimo, mínimo creciente, cambio de estructura o ruptura de este rango lateral para venir a testear nuevamente la directriz de los máximos decrecientes, ¿vale? Esta sería una posible zona objetivo. Luego ya veremos cómo reacciona. Si acaba por romper al alza este gran triángulo, ¿vale? Agarraríamos la altura del triángulo y la proyectaríamos en esa posible ruptura. Eso nos va a dar una zona objetivo muy importante. A modo de ejemplo, ¿vale? Quizá el precio venga nuevamente a testear lo que serían esos máximos históricos de los 446, ¿vale? Más o menos el objetivo serían 427, pero bueno, siempre puede venir a testear esos máximos. Desde donde se encuentra el precio ahora, o mejor dicho, esperando ese pullback a esa media móvil de 200 sesiones y el primer objetivo de la directriz de los máximos decrecientes, vamos a ver, vamos a volver a marcarlo por aquí más o menos. Eso sería una posible compra. Mirar, la subida hasta la directriz ya sería en torno al 35%, que no está nada mal, ¿eh? 35%. Y luego si ya vamos a buscar lo que sería esta zona de aquí de los máximos históricos y la altura del triángulo en consolidación, ya podríamos tener una subida aproximada de un 130% por hacer un precio medio. Puede dilatar hasta el 136, pero un 130 la verdad que me resulta muy atractivo. Y ya como hemos visto antes, Boeing es una compañía prácticamente monopolio en Estados Unidos, ¿vale? Primer objetivo 35%. Así que bueno, este sería el análisis y la verdad que tiene muy buena pinta. Pasamos a la cuarta compañía, Union Pacific Corporation, en el sector del transporte. Union Pacific es una de las dos principales empresas ferroviarias en el oeste de Estados Unidos, controlando el 50% del mercado de transporte de carga por ferrocarril en esa región. Junto con BNSF forman un duopolio en el transporte ferroviario de carga, con altas barreras de entrada debido a los costos de infraestructura y regulaciones. ¿Por qué casi es un monopolio? La infraestructura ferroviaria es un monopolio natural, ya que construir nuevas redes es extremadamente costoso y poco práctico, lo que limita la competencia. Pues bien, pasamos al análisis técnico de Union Pacific. Podemos ver estructura de largo plazo, gráfico mensual claramente alcista. Sí que es verdad que el precio quizás se encuentra un poquito despegado de esa media móvil de 200 sesiones. Vamos a trazar por aquí una directriz de mínimos crecientes. Cualquier testeo en esa directriz obviamente va a ser una oportunidad de compra, pero eso no significa que el precio vaya a venir a testearla, ¿eh? El precio puede continuar bastante tiempo sin hacer un retroceso mayor.
Aquí tenemos un impulso, un retroceso. Vamos a trazar los niveles FIBO. Mirar cómo el precio ha venido a testear la zona del 38-50%, creando una zona de soporte súper importante, más o menos por los 195. Y ahora que podemos ver, vamos a bajar de temporalidad. Sí que es verdad que la vela del mes pasado no ha sido una vela muy positiva. Aquí tenemos una directriz de mínimos crecientes, la cual el precio ha roto hacia abajo, ¿vale? Entonces eso nos va a permitir trazar el FIBO de todo el movimiento completo, ¿vale? Ya sabemos que cuando el precio lleva varios ciclos alcistas, suele hacer un retroceso más profundo. Aquí tendríamos el primero, este sería el segundo, y este impulso no supera el máximo anterior, pero sería el tercer ciclo. Entonces trazamos FIBO completo, marcamos zonas de compra, 38-50%, vemos que el precio se encuentra por esa zona. Obviamente, si finalmente no nos deja confirmación y cae, la zona sería la compra, el soporte. Vamos a ajustarlo un poquito por aquí. Vamos a marcar este mínimo relevante y por ahí podríamos tener una oportunidad de compra, más o menos por los 183, 185 por redondear un poco, ¿vale? Sí que es verdad que tenemos una directriz de máximos decrecientes, ¿vale? Todo esto ahora mismo es una zona clara de resistencia. Ahí podríamos tener el primer objetivo si buscamos algún tipo de largo, pero si os dais cuenta es como si el precio también estuviera creando aquí tipo consolidación, ¿no? Tenemos unos mínimos, por decir, planos, una zona de soporte, máximos decrecientes. Quizá la zona más óptima sea que el precio venga a buscar la zona de soporte, pero muchas veces esperamos que ocurra eso y luego no ocurre. Pero lo que sí que sé es que si el precio acaba rompiendo este triángulo al alza, vamos a tener muy buena proyección para el mediano largo plazo. Podríamos agarrar la altura de esta figura, proyectarla en una posible ruptura, veremos si se da con este impulso o finalmente viene a la zona de soporte, pero empezar a acumular por aquí, pues la verdad que me resulta, la verdad que también muy bueno, ¿vale? Vemos esa media móvil de 200 sesiones, gráfico semanal, vemos como el precio en repetidas ocasiones anteriormente la ha utilizado como zona de soporte, quizá ahora la utilice como zona de resistencia, ¿vale? También que podemos ver que la estructura en gráfico semanal habría cambiado. Aquí tenemos un mínimo más bajo que el anterior, un máximo más bajo que el anterior. Quizá no sea muy buena zona el posicionarnos ahora mismo en compra. Sí que es verdad que la vela de la semana pasada cerró justamente por encima de la media móvil. Vamos a ver un gráfico diario. Aquí hay unos mínimos crecientes, ¿vale? Testeo en esa directriz, oportunidad de compra, obviamente siempre y cuando deje confirmación. Y sí que tiene lo bueno que aquí tenemos unos máximos que este movimiento alcista los ha superado, ¿vale? Es como si, mirad, aquí tenemos tipo triángulo, nuevamente, consolidación, que el precio ha roto al alza. Si trazamos FIBO de este movimiento, yo esperaría por ahí. Prácticamente donde se encuentra el precio ahora, podríamos tener una oportunidad de compra o que venga nuevamente a testear la directriz. Espera, que el FIBO va ahí, ¿vale? Y luego tenemos otros mínimos crecientes. Si nos damos cuenta aquí, ahí, mirad, la vela del día viernes, cómo cierra por encima de la directriz en zona de compra del 38-50%, ¿vale? Por análisis técnico en principio, como esa consolidación la ha roto al alza, este triángulo, deberíamos de agarrar la altura, proyectarla en la ruptura, más o menos ahí con esa vela, y eso nos llevaría nuevamente a la directriz de los máximos decrecientes que hemos marcado como posible zona objetivo, ¿vale? Por lo tanto, por ahí podríamos tener un movimiento alcista hasta la directriz. Sería una subida potencial del 12%, y luego lo que hemos visto, si finalmente el precio acaba rompiendo lo que sería este triángulo en consolidación al alza, pues podríamos tener un objetivo súper alcista, ¿vale? Por aquí tendríamos la posible ruptura, más o menos por esa zona, y venir a buscar en torno a los 345 dólares. Eso sería una subida aproximada de donde se encuentra el precio ahora, en torno al 55%, ¿vale? No tiene nada que ver con Boeing, pero la verdad que también me resulta muy atractiva para invertir a largo plazo, ¿vale? Así que bueno, todo depende de cada uno. Si queremos ya invertir por esa zona, esperar alguna confirmación más, esperar a ver cómo cierra la vela mensual. Si el precio no deja ninguna confirmación, podemos intentar comprar en esta zona de soporte, ¿vale? Pero como hemos visto, son compañías para invertir al mediano y largo plazo. Obviamente tienen sus retrocesos. Por aquí podemos ver caídas
bastante significativas, ¿vale? Pero al fin y al cabo, a la larga, son compañías ganadoras, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aquí tenemos el análisis de UNP y ya veríamos cada uno si se encuentra en buena zona de compra o queremos ajustar un poquito o comprar ahora y ver si finalmente cae, porque esperamos muchas veces caídas que luego no suceden en el mercado, ¿vale? Y vamos con la quinta y última compañía, en este caso JP Morgan, del sector servicios bancarios y financieros. JP Morgan es el banco más grande de Estados Unidos y el mayor banco del mundo por capitalización de mercado. Controla una parte significativa del mercado bancario estadounidense, con activos de 4.1 billones, aproximadamente el 20% del mercado bancario en Estados Unidos. Ofrece servicios en banca de consumo, banca de inversión, gestión de activos y más, con una red de clientes que abarca millones de cuentas y empresas. Su escala y diversificación le otorgan una ventaja competitiva, con barrera de entrada altas debido a regulaciones estrictas y los costos de establecer una red bancaria comparable. ¿Por qué casi es un monopolio? Su dominio en la banca de inversión y servicios financieros, junto con su capacidad para influir en los mercados globales, los hace casi insuperables en ciertas áreas. Ha sido objeto de escrutinio por prácticas que refuerzan su poder de mercado, como su influencia en los mercados de derivados. JP Morgan es el líder de la banca en inversión y una cuota significativa en fusiones y adquisiciones globales. Pues muy bien, pasamos con el análisis de JP Morgan. Podemos ver el gráfico mensual, claramente tendencia alcista, mínimos crecientes, máximos crecientes. Vamos a detectar por aquí esta directriz de largo plazo. Cualquier testeo en esa directriz obviamente va a ser una gran oportunidad de inversión, pero muchas veces pues el precio no lo acaba haciendo, ¿vale? Vamos a ajustarlo un poquito mejor aquí, agarrando estos mínimos, ahí, ¿vale? ¿Qué podemos ver? Un movimiento alcista, un retroceso, vela envolvente mensual, un gran movimiento alcista. Vamos a ver la vela del mes pasado, si testeó algún nivel FIBO. Podemos ver claramente cómo testeó el nivel 61 y el precio desde ahí ya podría continuar con un movimiento alcista bastante potente, ¿vale? Yo siempre suelo marcar 38, 50, 61. No me gusta mucho entrar en el nivel 61, pero sé que muchas veces testean este nivel y el precio continúa con el movimiento alcista. Obviamente la directriz también sería una oportunidad de compra muy óptima, ¿vale? Pero nos centramos donde se encuentra el precio ahora. La vela mensual del mes pasado es una vela bastante o muy positiva, por así decirlo, y quedan 6 días para el cierre mensual que tendríamos la confirmación de que el precio podría continuar subiendo, ¿vale? Aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes un poquito más vertical. Vamos a agarrar esos mínimos de ahí, incluso el mínimo ese que creó el mes pasado. Y ahora sí, vamos a bajar un gráfico semanal, vamos a detectar la estructura, vamos a ajustar esto que siempre se mueve cuando cambiamos de temporalidad. Ahí, ¿vale? ¿Y qué podemos ver? Bueno, que tenemos una superación de un máximo anterior. Mejor en la vela de esta semana ha sido una vela envolvente bajista, por lo tanto pensamos que el precio podría hacer algún tipo de retroceso. Y en un gráfico diario sí que podemos ver aquí como el precio pues rompió al alza esta directriz de máximos decrecientes. Este es el máximo, o bueno, mejor dicho, este sería el máximo más bajo, ¿vale? Por lo tanto, ya con esta superación tenemos máximos crecientes, tenemos un nuevo cambio de estructura, ¿vale? Este máximo, ahora tenemos un máximo creciente, tenemos un mínimo y ahora estaríamos esperando un retroceso para tener también un mínimo creciente. Como tenemos cierto interés vendedor que hemos visto de la vela semanal, vamos a trazar el FIBO del último movimiento. Yo creo que podríamos trazarlo desde aquí o incluso completo, ¿vale? Todo, vamos a ver en gráfico semanal. Sí que es verdad que esto es un mínimo, entonces lo vamos a mantener ahí. Luego veremos si deja confirmación o no, pero en principio este sería el escenario, ¿vale? Que el precio venga a testear la zona del 38-50%, sin descartar obviamente, como siempre decimos, el nivel 61. La vela del día viernes fue una vela positiva, pero en general la vela semanal es una vela envolvente y estaríamos esperando eso, ¿no?
que el precio haga algún tipo de retroceso. Mira cómo el nivel 61 también cuadra muy bien con el máximo anterior y esta pequeña zona de confluencia, y desde ahí el precio ya podría continuar al alza, ¿vale? Obviamente contra más abajo compremos, pues mucho mejor. Luego tenemos por aquí unos mínimos anteriores muy parejitos a esa media móvil de 200 sesiones gráfico diario, y desde ahí podríamos también tener una oportunidad de compra, ¿vale? Entonces la primera zona claramente va a ser el nivel 61. Si deja buena vela por aquí podríamos intentar comprar. Si llega a este nivel y lo rompe, pues 38.50, y ver simplemente cómo reaccionan estos niveles. Si finalmente no deja ningún tipo de confirmación, pues lo esperaríamos más abajo, trazaríamos el FIBO completo y marcaríamos las siguientes zonas: 38-50%, sin descartar el nivel 61. El nivel 61 cuadra con el nivel 38 del FIBO pequeño, ¿vale? Pero primero, como siempre hacemos, nos centramos en el último impulso, y si empiezan a dejar buenas confirmaciones por aquí, compramos. Primer objetivo, obviamente, el máximo anterior. Prácticamente el precio se encuentra muy cercano a ese máximo. No voy a marcar el precio desde aquí, porque no vamos a comprar aquí. Vamos a comprar desde los 253 al máximo histórico. Sería una subida aproximada de un 11%. Y luego lo que vamos a hacer va a ser trazar el FIBO del movimiento y ver las extensiones del FIBO, ¿vale? Que son zonas objetivo también. El primero va a ser el 127, en torno a los $320, que desde el nivel 61 ya sería una subida aproximada de un 25-26%, que eso ya tiene mucha mejor pinta, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que en el análisis técnico prácticamente todas las compañías, o por no decir todas, son compañías ganadoras a largo plazo. Obviamente tienen retrocesos potentes. En este caso están dejando buenas velas de confirmación para empezar a comprar, y tenemos también, como hemos visto, ciertos cambios de estructura en temporalidades diarias que podemos aprovechar para hacer inversiones en el mediano, para el mediano y largo plazo. Vale, magos, así que nada, vamos a dejar el vídeo de hoy por aquí, un vídeo un poquito largo, pero espero que os haya gustado. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.